Y es que de verdad para nosotros aquí en TN23 y sobre todo en el programa La Medida que compartimos noche a noche acá con nuestra compañera Sandy Monroy y todo nuestro equipo técnico de dirección, de producción, cámaras y todo lo demás y nuestro control, es un verdadero alto honor estar en su casa. Hola Sandy, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por permitirnos llegar con el análisis de las noticias a su hogar o donde nos esté sintonizando. Agradecemos a quienes se contactan también con nosotros para hacernos comentarios de los temas y poderse involucrar así en los análisis. Vamos a iniciar hablando de un tema de los migrantes, esa matanza que se registra en territorio mexicano. Julio, es uno de los temas a los cuales le damos seguimiento y analizaremos. Vamos entonces, Sandy. 16 guatemaltecos y 3 mexicanos es el total de víctimas de la masacre ocurrida en Camargo, Tamaulipas, México. Desde ese pasado 22 de enero, las llamadas telefónicas que llegaban regularmente a aquellas familias de Comitancillo, San Marcos y Baja Verapaz cesaron por completo. Se esperaba lo peor, sin embargo, nunca se imaginaron que aquellos padres, hijos, hermanos o hermanas perdieron la vida de una forma inimaginable. Durante una cuarta reunión, la Fiscalía de Tamaulipas y otras entidades mexicanas informaron a autoridades guatemaltecas, encabezadas por el embajador nacional Mario Búcaro Flores, que una vez hayan sido concluidos y elaborados los dictámenes multidisciplinarios, se coordinará el proceso de repatriación de los cuerpos a territorio guatemalteco y poderlos entregar a sus familiares, por lo que no se puede precisar una fecha. En dicha reunión se señaló que la cantidad de víctimas guatemaltecas subió a 16. Asimismo, el gobierno de Guatemala, por conducto de sus representantes, reconoció el trabajo de la Fiscalía General de Justicia en la captura y puesta a disposición ante la autoridad judicial de los posibles partícipes, así como de la cooperación y continua comunicación con las autoridades estatales y federales de México. De la misma manera, los funcionarios acordaron mantener la cooperación para lograr la entrega de los cuerpos completos de forma digna a sus familiares, informó la Fiscalía. Mientras tanto, en Guatemala, el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala coordinará el proceso funerario de los 16 connacionales. Total indignación, no podemos decirlo de otra manera. Confirmadísimo, esto es de verdad una masacre, pero masacre en toda su dimensión. Aquí no importa, fíjate Sandy, si las personas son del Petén, son de San Martín Chile Verde, son de la ciudad capital, son de Izabal, en este caso 16 guatemaltecos originarios de Comitancillo, San Marcos, por los cuales ahora el Estado de Guatemala y nosotros aquí desde esta tribuna de La Medida tenemos que exigir todos respeto y justicia, porque eso es lo que se debe hacer y que las autoridades mexicanas nos empiezan a dar respuesta de lo que está pasando, porque la verdad, la simple captura de los presuntos, en este caso autores materiales, no es suficiente. Esto tiene que quedar claro, pero por sobre todo, nunca, escúchelo usted bien, nunca tiene que volver a ocurrir. Definitivamente, Julio. Llama la atención entonces las acciones que las autoridades mexicanas han implementado para lograr esclarecer y hacer justicia. En este caso, Julio, estamos hablando de 19 personas, 19 seres humanos a los cuales les quitaron la vida de una forma que de verdad, Julio, no tiene nombre. Una situación complicada y no sabemos entonces qué más puede pasar. El peligro que los migrantes están enfrentando constantemente y por lo tanto te pregunto, ¿cómo calificas tú esas acciones que toman autoridades mexicanas? Tibias, tibias. A ver, disculpen, es decir, le tenemos un alto respeto y un alto cariño a ese país, lo hemos dicho, es un país con el cual tenemos un relacionamiento muy bueno, nos han tratado muy bien cuando hemos estado ahí, es nuestro principal socio comercial latinoamericano, pero en este caso, a pesar de todo eso, las acciones, discúlpenme ustedes, que está tomando el Estado mexicano son tibias, porque después de eso, ¿cuánto tiempo ha pasado ya? Más de un mes. ¿Y cuáles son las acciones verdaderas? ¿Cuáles son las líneas de investigación? ¿Dónde están los autores materiales? ¿Cómo va a garantizar México? ¿Cómo va a garantizar México que esto no vuelva a suceder? ¿Cómo va a garantizar los Estados Unidos mexicanos que otra caravana de migrantes de cualquier país, pero los que nos interesan, los hermanos guatemaltecos, no vuelva a suceder esto? Desde este su programa de A la Medida nos solidarizamos de verdad con ustedes, familias de Comitancillo San Marcos que están enlutadas y que tienen toda
toda la razón de exigir la devolución de los cuerpos de sus familiares que fueron masacrados, de exigir a la justicia mexicana que haya una resolución de esto y de exigir, ¿por qué no decirlo?, a las autoridades correspondientes aquí en Guatemala a que hagan todo lo que tienen que hacer para que esto no quede en la impunidad. Porque ¿sabes cuál es mi temor, Sandy? Y te lo planteo así directamente, que ahora con estas acciones de lo que hicieron de arrestar a estos 12 policías, literalmente del estado de Tamaulipas, pues como que todo ya terminó y quedó en el olvido. No, señores, a este tema hay que prestarle seguimiento día con día. Totalmente, Julio, es una situación que exige un mayor pronunciamiento, un mayor seguimiento también, te diría, para que las autoridades puedan hacer justicia. No basta únicamente con capturar, sino que de definir muy bien en los tribunales si estas personas realmente son las culpables y si son las únicas o hay más involucrados. Vamos con unos datos, Julio. Me parece muy bien, Sandy. Por favor, preste atención usted a estos datos para que podamos hacer todos juntos el análisis. En este caso, fíjate, Sandy, lo siguiente lo tenemos en pantalla. Ya no cabe, y es que de verdad no cabe ninguna duda, perdonen, guatemaltecos, lo que vamos a decir aquí. Lo que ocurrió el pasado mes de enero en Tamaulipas, México, es una masacre. Le duela a quien le duela, así se enojen los hermanos de los Estados Unidos mexicanos. Masacre es lo que pasó en su país en contra de nuestros ciudadanos. Preocupante, y esto sí es verdaderamente preocupante, la poca acción que hasta el momento hemos visto y hemos podido evidenciar por parte de las autoridades mexicanas. ¿Te imaginas que estos ciudadanos hubieran sido europeos o hubiesen sido estadounidenses? La cosa sería diferente. Pero como son de Guatemala, no le dan la importancia. Y Guatemala es tan importante como cualquiera, porque son seres humanos. Pero también, ojo con esto, y aquí, pues esto quizás no vaya a gustar, pero es preocupante la poca acción mostrada por algunos de los actores nacionales llamados a levantar su voz y actuar de conformidad a la ley contra esta masacre que estamos acá analizando una vez más. Es necesario, pero tenemos que ver esto rápido, Sandy, que el Estado de Guatemala se pronuncie de manera enérgica, pero enérgica de verdad, probablemente inclusive ante la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora sí, con toda propiedad, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque fueron violentados los derechos humanos de guatemaltecos. ¿Saben cómo se llama eso? Es un delito de lesa humanidad, no prescribe nunca, y es uno de los 5 delitos en contra de los derechos humanos, así que necesitamos ver más acción. Julio, algunos han denominado esta masacre como un crimen de Estado. ¿Tú cómo lo ves? Totalmente lo es. ¿Me permites plantear otros datos? Porque tu pregunta es muy atinada. Vean, por favor, estos siguientes datos para que entendamos lo que estaba explicando mi compañera Sandy Monroy. Este caso no solo no puede quedar en la impunidad, sino que además debe sentar, Sandy, un precedente en el actuar diplomático en primera instancia, pero también jurídico por parte de nuestras autoridades guatemaltecas. Este es un verdadero crimen de Estado. Crimen de Estado, señores mexicanos, por parte de las autoridades policiales del estado de Tamaulipas. De hecho, tan crimen de Estado es que en el tema de los derechos, de los delitos contra lesa humanidad, es decir, contra los derechos humanos, esto tiene un nombre y se llama ejecución extrajudicial. La muerte de ciudadanos de cualquier país por los propios miembros de las fuerzas de seguridad de un estado, en este caso de México. Por la gravedad de este hecho, es necesario ahora que Guatemala tome otra postura y exija no solo la resolución del caso, que exija la seguridad para todo ciudadano guatemalteco que pase por territorio mexicano. Hoy más que nunca la ciudadanía guatemalteca, creo yo, está indignada, está enojada, está molesta y demanda y clama por justicia para nuestros migrantes. El valor de la vida de estos 16 guatemaltecos originarios, repito una vez más, de Comitancillo, San Marcos, es incalculable y no puede quedar impune, no puede ni debe. ¿Qué piensas, Sandy? Totalmente, Julio. Yo creo que al final entonces es exigir justicia. Justicia porque no sabemos al final si en algún momento México va a necesitar también ese apoyo en cuanto a casos que se puedan registrar, no lo sabemos y por lo tanto también es necesario que ellos pues puedan hacer su mejor trabajo. Las relaciones bilaterales que se han tenido entre México y Guatemala han sido muy buenas en materias económicas y en otros aspectos y este tiene que ser uno de los cuales también se tenga ese fortalecimiento y el seguimiento correspondiente. Porque recordemos, si hay impunidad en casos como estos, Julio, nada descarta que se sigan dando, que más migrantes, que más guatemaltecos, que más personas de otras nacionalidades que tienen que cruzar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos
sufran estas consecuencias. ¿Y las familias cómo se quedan? Mal, aparte de la pérdida que tienen de sus seres queridos, las situaciones económicas que se van complicando aún más, entonces es importante sentar un precedente. Es muy valioso lo que acabas de decir y lo que acabas de analizar. Por favor, hermanos guatemaltecos, autoridades de gobierno de nuestro país, y me estoy refiriendo a todos, es decir, aquí desde el poder legislativo, donde un pronunciamiento solo, que es lo que hizo el Congreso, no basta, hay que tomar más acción. La parte diplomática tal vez es la que ha estado definitivamente más activa, pero ahora vamos a la parte diplomática jurídica, vamos a la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que México garantice la vida de todos, no solo los guatemaltecos, pero que lo haga. Así que esto, con las palabras que tú dijiste, no puede quedar en la impunidad por una simple razón. No. Es una masacre y es una masacre que enluta a toda Guatemala. Y señoras y señores, nosotros como Estado tenemos que hacernos valer, tenemos que hacernos respetar. Así que yo creo que se necesita de verdad por parte de México más reciprocidad. Y si no la tenemos, porque en este caso yo siento que no la estamos teniendo como corresponde, pues vamos y los demandamos y que paguen lo que tengan que pagar a las familias de estas personas que fueron masacradas, porque no se vale. 16 vidas que eran muy importantes y que solo buscaban algo, un mejor futuro para su familia. Claro. Fueron muertos, peor que si fueran animales que van al matadero. Señoras y señores, no impunidad. Así es, Julio. Hemos evaluado ya y analizado el actuar de las autoridades mexicanas, pero Julio, también ¿qué hay de nuestras autoridades? Que son los que al final tienen que darle también respuesta a las familias guatemaltecas, porque de ellos viene esa esperanza, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos el actuar de nuestras autoridades? Salvo la parte diplomática que ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores, aquí vamos a la otra parte, ya. Más acción. Congreso de la República, pronunciamiento no sirve, necesitamos hacer algo. Y esto tiene que ser una cuestión en la cual haya una fuerza fuerte, hay que darle el dinero a quien tenga que dársele para que empecemos las acciones legales en contra del Estado mexicano. Señores de la Procuraduría de los Derechos Humanos, activos también. Ustedes defienden los derechos humanos, defiendan los derechos humanos de estos 16 guatemaltecos y ayuden al Estado guatemalteco a través de la PGN, que también tiene que involucrarse en esta situación, la Procuraduría General de la Nación, para empezar esas acciones legales. Ya han ido a México, ya han evaluado qué es lo que pasó, están ayudando a las víctimas. Para el Ejecutivo también, a quien corresponda, que esto no sea a quien corresponde. Las familias de las víctimas necesitan apoyo psicológico, apoyo económico, apoyo para su sostenimiento, apoyo de todo tipo, pero esto se tiene que ver, se tiene que visualizar. Las mismas autoridades municipales de Comitancillo, San Marcos, tiene que verse esa ayuda. ¿Y por qué no? Todos aquellos que dicen que son defensores de derechos humanos, perdonen, les pregunto, ¿y qué están haciendo en favor de estos hermanos guatemaltecos que fueron masacrados? Hombre, pongámonos a trabajar, por Dios. Y velando también por las familias, Julio, las familias que recordemos, ¿cuáles fueron los motivos principales que motivaron a estos guatemaltecos a migrar? Las situaciones de pobreza, las pocas oportunidades. ¿Y cómo se queda la familia? Con eso, con las pocas oportunidades, con la escasez económica y sobre todo entonces sin alguien que pueda ayudar y luchar para poderlos sacar adelante. Una situación muy complicada que esperamos que también nuestras autoridades puedan fortalecer y puedan presionar un poco más, tomar las acciones que se deban de tomar, pero estos casos, repito, no se pueden quedar impunes. Concluimos el análisis. Concluimos el análisis. Somos la voz de los guatemaltecos, nos escriben mucho por estos temas, así que la voz del guatemalteco es lo que dice Sandy. Justicia. No más impunidad, pero también seguridad total por parte del Estado mexicano que ha permitido esto. Señoras y señores, con esta indignación y el dolor de la masacre de estos 16 hermanos de Comitancillo, San Marcos, vamos a la pausa. Recuerde que nosotros somos a la medida. La propuesta consta de 44 artículos y es el resultado de las reuniones sostenidas en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. Autoridades del TSE esperan que estas reformas estén listas para el próximo proceso electoral, tal y como lo establece la ley. El Pleno del Congreso de la República debe remitir la propuesta a la Comisión de Asuntos Electorales del Parlamento.
Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral ha trasladado al Congreso de la República las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, dando cumplimiento a lo que establece el artículo 256 bis de la ley electoral y de partidos políticos. Recordemos que este artículo nos menciona que al concluir un proceso electoral se debe instalar una comisión de actualización y modernización electoral que tiene que evaluar y conocer todos aquellos aspectos que se deben de mejorar para un futuro proceso electoral. Esto inició en el mes de enero del año pasado, finalizó alrededor del mes de marzo, toma posesión la actual magistratura del Tribunal Supremo Electoral y conoce todos los proyectos. Es importante mencionar que la pandemia y el aspecto que vivimos a nivel nacional y mundial pues conllevaron también el retraso para conocerlos y poder hacer entrega del mismo. Dentro de las reformas se busca el fortalecimiento del TSE, pues el 50% del presupuesto para las elecciones deben recibirlo un año antes de la convocatoria. Los secretarios generales de los partidos políticos y comités cívicos electorales quedan sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas y del TSE, cada quien dentro de su competencia constitucional. Se deroga la posibilidad de presentar una acción de amparo y el último recurso legal que tendrán los partidos es el de nulidad. Actualmente ningún diputado que haya abandonado su partido político o que éste sea cancelado no podrá integrarse a otra agrupación. Con estas reformas se permite la incorporación a otra organización política, cuando su salida sea por expulsión, escisión, suspensión o cancelación de la organización política con la cual alcanzó la diputación. Bueno, ahí lo tiene. Yo creo que este era uno de los temas que teníamos que esperar tarde o temprano, ¿verdad, Sandy? Es decir, la discusión eventual que ahora tendrá que ser por parte del Congreso de la República de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Pero, ojo con una cuestión, es decir, yo estoy de acuerdo en que las reformas del 2016 demostraron no necesariamente ser las mejores y terminó siendo un fiasco en muchos aspectos. Totalmente. Al final de cuentas, ahora lo que tenemos que tener cuidado, los ciudadanos guatemaltecos, el Tribunal Supremo Electoral también como máximo ente rector del tema electoral aquí en Guatemala, es que estas reformas vengan a arreglar, a componer todas esas situaciones que salieron tan mal, que recuerda esa situación de falta de información por parte de la población en cuanto a los programas, los proyectos, los candidatos mismos. Eso no puede ser. Y además el tema del transfugismo, que fue una de las principales banderas que se manejó en aquel momento, nos terminó haciendo más mal que bien, porque de todas maneras siempre han encontrado la forma de cambiar esta situación. Echa la ley, echa la trampa, Así dice es. la frase muy popular, Julio. Pero mira, al final yo creo que si se van a hacer entonces este tipo de cambios, ojo, las modificaciones que se realizaron, las últimas modificaciones a la ley electoral, también marcaron muchísima confusión, te diría, en cuanto a los partidos políticos, a la ciudadanía, que no sabemos, y bueno, es uno de los puntos que se espera que tuvieron incidencia en cuanto a la poca participación ciudadana también en las elecciones, Julio. ¿Pero por qué? Porque también como que todo se dio de último momento, no hubo el tiempo necesario o no se explicó muy bien los puntos que se modificaron y generó muchas dudas que al final también vinieron a repercutir a partidos políticos con decisiones de los tribunales, del Tribunal Supremo Electoral. ¿Verdad? Como todo está politizado, aquí hay que ser bien claros en una situación. Los grandes segmentos de la población guatemalteca difícilmente están saliendo a votar. Me estoy refiriendo al 53% de la población, las mujeres, me estoy refiriendo al 33% de la población, los jóvenes. Algo está pasando y definitivamente no es algo bueno, porque, a ver, sinceramente, si le preguntamos a un joven al día de hoy si tiene interés en votar para las elecciones del 2023, le va a decir que no, le va a decir que ni está empadronado y le va a decir que para qué. Y esto es una crisis real del sistema de partidos políticos que tiene Guatemala. Los derechos cívicos ciudadanos son tan importantes porque eso determina, Sandy, cada 4 años cuál va a ser el futuro de este país. Pero en Guatemala
aunque casi nadie habla de él, el gran ganador siempre termina siendo ese abstencionismo, porque es demasiado grande el porcentaje de la población que simple y sencillamente por desinterés, por desconocimiento, porque no está empadronado, porque no quiere, no sale a votar, y esto ya no puede seguir pasando. Totalmente no, Julio. Por eso entonces es que se debe de informar muy bien a la población, a los partidos, a cada uno de los sectores sobre el fortalecimiento que se quiere buscar en la ley electoral, que se necesitan cambios, por supuesto. Totalmente de acuerdo, que se necesitan. totalmente de acuerdo. Y se han ya observado ciertas debilidades que marcan y que sería oportuno analizarlo, pero teniendo entonces claro el panorama que se busca y no luego desviando también el objetivo principal, que puede entonces facilitar o desmotivar en este caso la participación ciudadana, y eso es algo muy grave, Julio. Totalmente, porque esa participación no es solo para el voto, es que pueden también haber muy buenos ciudadanos que quieran ser síndicos, que quieran ser concejales, que quieran ser alcaldes, que quieran ser se involucren en la política, diputados, pero sin que se aprovechen de esto. Vamos con los datos, que esto es interesante, por favor. Así que ahí los tiene usted en pantalla para que empecemos el análisis. El Tribunal Supremo Electoral, Sandy, presentó hoy al Congreso de la República una propuesta para reformar la ley electoral y de partidos políticos. Esta propuesta contiene 44 artículos provenientes de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. Esta comisión, recordemos, porque lo analizamos aquí en A la Medida, fue instalada en noviembre del año 2019. ¿Y qué es lo que buscaba? Evaluar el último proceso electoral y considerar cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Fíjate que del análisis de esta comisión se recibió 77 propuestas de distintos sectores de la sociedad civil guatemalteca, que fueron analizadas, fueron discutidas y posteriormente algunas de ellas incluidas en la propuesta presentada. Pero a ver, Sandy, si de una reforma del 2016, con la consulta de especialistas en este tema, el Tribunal Supremo Electoral, esta comisión que se creó y la consulta ciudadana que se hizo y la consulta a universidades, salen 77 posibles modificaciones que después se transforman en 44 enmiendas, definitivamente lo que se hizo en el 2016, discúlpame, pero no sirve. Sencillamente no sirve. Mejor volver casi que al modelo que teníamos anteriormente, porque ni incentivamos la participación ciudadana, ni fortalecemos el sistema de partidos políticos, ni fortalecemos la formación ciudadana por parte de los partidos políticos, y nos terminamos constituyendo en un país, imagínate tú, da risa, por no decir da cólera, con 27 partidos políticos, de los cuales 19 presentaron binomio presidencial. Hombre, es que, pero ¿dónde pasa eso, pues? Efectivamente, Julio, por eso al final entonces es un análisis que se debe realizar muy profundo. La pregunta que te hago aquí es, ¿estamos en tiempo para las próximas elecciones? ¿Se podría dar lo que ocurrió en las elecciones pasadas, donde por esa premura que se tenía también, que el conocimiento que no estaba a plenitud o la comprensión también de los cambios que pudieron marcar también algunas debilidades en el proceso electoral? Es el momento de poder iniciar con el análisis, porque sabemos que hacer una modificación es necesario. Pero hacer una modificación, Julio, no es de, bueno, este mes vamos, el otro a finales tenemos, no, sino que menos analizar muy bien, exactamente. Entonces, ¿da chance? A ver, el interés del Congreso de la República es interés político. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República, 160 diputados de X cantidad de partidos políticos, creo que son como 19 o 20 los que están ahí representados como partidos, es evidentemente un juego de intereses políticos, el corazón político de Guatemala. Pero la discusión es necesaria. ¿Sabes por qué? Es mejor quizá retrotraerse de algunas enmiendas del 2016 que no sirvieron a quedarnos con lo mismo para seguir retrocediendo y para seguir empeorando. Ahora, el riesgo es grande, es decir, el Congreso de la República, dentro de todas las prioridades que hay, esta se vuelve muy importante porque tendría que ser una modificación clara, transparente, con un control ciudadano. Pero fíjate lo siguiente, supongamos que se termine de hacer esta reforma y que se lleve a cabo para este año, en este caso 2021, quedaría el año 2022 y el año 2023 para dar a conocer esos cambios. Porque si no se dan a conocer los cambios a través de una campaña de comunicación, de sensibilización, de capacitación, como le querramos llamar, va a ser un fiasco sobre fiasco y va terminando ser peor la medicina que la enfermedad. Totalmente.
Hay muchos cambios o varias propuestas que se tienen y yo quisiera pedirte, Julio, que por favor nos pudieras indicar los principales cambios que se están proponiendo de la ley. Pero con mucho gusto, Sandy, claro que sí. Veámoslos, por favor. Ve ahí a nuestra producción ya actuando para usted, teniendo esto en pantalla. Revisemos algunos de los principales cambios que Sandy nos está preguntando en esta reforma presentada por el propio Tribunal Supremo Electoral. Transfugismo, un tema de temas. La propuesta hace excepciones para diputados cuya salida fuera por la expulsión, por la escisión, es decir, la ruptura de un partido que se extingue, pues, la suspensión o la cancelación de la organización política con la cual alcanzó la diputación. O sea que al final de cuentas, pues, deja cierta brecha grande, hay que decirlo, abierta para el transfugismo. También se deroga la posibilidad de presentar una acción de amparo. El argumento del TSE es que no es compatible con el derecho electoral. Yo cuestiono esto, pero a la larga me parece mejor, porque estar interponiendo amparo sobre amparo, esto es algo eterno y mejor que quede así. Así que apoyo la decisión del TSE. Además, el Tribunal Supremo Electoral, Sandy, busca garantizar la entrega con antelación de los fondos para el proceso electoral. Y qué bueno, para que todas las organizaciones políticas con transparencia, con claridad, dispongan de los mismos fondos para que aquí esto sea una lucha de verdad de ideas, una lucha, una revolución de propuestas. La propuesta señalada directamente que la fiscalización de partidos políticos va a estar a cargo de la Contraloría y del Tribunal Supremo Electoral, y los responsables van a ser directamente los secretarios generales de los partidos políticos. Pues bien, todo lo que tenga que ver con transparencia, todo lo que tenga que ver con igualdad y con equidad, la verdad que las propuestas me parecen bien, y sobre todo esa del amparo, porque no puede ser que aquí todo se resuelva judicialmente. Efectivamente, Julio. Como último punto, ya para ir concluyendo, el transfugismo. ¿Se logrará en esta vez, Julio, evitar el transfugismo? Porque ya se intentó la vez pasada y vemos que la situación pues no es que haya cambiado tanto, ¿no? Porque siempre se busca la forma de poderlo hacer. La respuesta es no, y es muy simple. Fuera de que veo ahí sí cierta laguna en esto que plantea el Tribunal Supremo Electoral, bien por ellos, lo han planteado, pero ¿quién lo tiene que aprobar? El Congreso de la República. ¿Y ellos qué van a hacer? Cubrirse. Así que el transfugismo realmente creo que va a terminar desapareciendo por ahí. ¿Para qué? Para beneficiarse a ellos. Pero ojo, eso es lo que puede pasar si no hacemos nada. Pero si hay una presión, un seguimiento y una continuidad de la ciudadanía ahí pendiente de este tema, y nosotros se lo aseguramos que aquí vamos a estar analizándolo, la cosa puede cambiar. Efectivamente. Este es el análisis entonces, las propuestas a la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Debemos hacer una pausa, pero regresando hablamos sobre la vacunación contra el COVID-19. Me parece muy bien, Sandy. Por favor, le quiero decir algo. Venga para acá, no cambie, pero ni siquiera se le ocurra. ¿Sabe por qué? Porque nosotros en TN23 a esta hora somos a la medida. El Ministerio de Salud emitió una normativa regulada bajo el Acuerdo Ministerial 40-2021, donde detalla la normativa de excepción de responsabilidad y compensación por reacciones adversas serias atribuidas a la vacuna contra el COVID-19. En el artículo 1 del acuerdo detalla que la vacuna es voluntaria, universal y gratuita. En el artículo 2 se refiere a la responsabilidad de los fabricantes de vacunas contra el COVID-19, adquiridas y suministradas por el Estado de Guatemala, asegurando que solo se responsabilizarán por acciones u omisiones dolorosas o gravemente culposas. En el artículo 3 y 4 se establece que se creará un comité de evaluación de reacciones adversas serias a la vacuna que investigarán si una reacción seria a la salud de la persona es o no atribuible a la vacuna. Será el Ministerio de Salud quien regulará el procedimiento y el término en el cual dicho comité deberá emitir respuesta a la evaluación. Mientras el artículo 5 contiene el régimen de compensación por reacciones adversas serias que se atribuyan a la vacuna. Yo empiezo a sentir, Sandy, televidentes, que el tema de la vacuna se está empezando a volver un tema polémico, y no solo en Guatemala, en todo el mundo. Y explico por qué. Punto número 1, el hecho de que no podemos negar, cuando tú hablas con las personas, lo que existe y persiste es una duda. ¿Me la pongo? ¿No me la pongo?
¿Me va a hacer mal? ¿Me va a hacer bien? ¿Para qué? ¿Qué hago? Espero. Es una duda y eso hay que reconocerlo, hay que aceptarlo. Punto número 2, qué bueno el hecho de que se tenga el mecanismo COVAX, que es otra cosa, qué bueno el hecho de que se vayan a adquirir vacunas, que se estén buscando por otro lado, que hay un reglamento. Pero es que lo mejor es que estuvieran ya las vacunas. Más importante que el reglamento es que estén las vacunas aquí. Sin embargo, qué bueno que hay un orden, porque la planificación está muy bien. Nos están sacando ventaja los países centroamericanos en este tema. ¿El Salvador? Bueno, empecemos con esto, el análisis. Exacto, Julio. Mira, al final creo que sí, debe haber un reglamento, debe haber un procedimiento, toda una logística. Estoy de acuerdo. Pero como que vamos un poco atrasaditos en eso, Sí, porque lo importante es la vacuna, que esté ya acá. Ahora, importante es también, fíjate, Sandy, bueno, explicaciones más claras, explicaciones más concretas, porque, repito, de verdad, con el ánimo de hacer el bien a toda la población, esto por favor tenemos que entenderlo así para las autoridades del Ministerio de Salud. Si no se da una ampliación de información sobre las cuestiones positivas de la vacuna que se vaya a adquirir, saber más cuál es, qué ha pasado en otros países con la misma, la duda va a persistir y de nada va a servir que sea universal y gratuita porque muchas personas, te lo aseguro, están con esa espinita en el corazón. Y entonces este esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud y el Estado guatemalteco también puede perderse y puede desaprovecharse. Exacto. Aquí hay una cuestión que es bien clara. El COVID-19, lo hemos dicho en enésima cantidad de ocasiones, vino para quedarse. Hay dos opciones, vacunarse o no vacunarse. Pero también está la opción de que si se vacuna y tenemos una información más clara y más concreta, se puede vencer esta enfermedad a mediano o literalmente a un relativo corto plazo, también puede pasar, pero requerimos información. Totalmente. Creo que la desinformación que podamos tener puede ser uno de los motivos por los que muchas personas no opten por ponerse exactamente, Julio, la vacuna. Entonces, es muy importante que se pueda tener más información, que se tenga entonces esta campaña de sensibilización y que se aclare muy bien cuál es el proceso, cuáles son las vacunas que Guatemala tendrá el acceso y de esta manera entonces los beneficios que se pueden obtener con la vacunación. Ahora, importante es que le digamos aquí, por favor, a nuestros televidentes. Los fabricantes de las vacunas están haciendo una cosa con los distintos estados. Es decir, miren, les estamos dando la vacuna, pero casi que quedamos exentos de cualquier situación. El Estado de Guatemala, en este sentido, sí respondió de una buena manera. ¿Por qué? Porque ya hay 5 expertos que están evaluando, conociendo y tratando de dilucidar la validez o no de esta situación y sobre todo, creo yo, tratar de entender en sí el procedimiento y el proceso de estas vacunas que vamos a adquirir, espero yo, para poder transmitir esta información. Entonces, también los fabricantes de las vacunas que no vengan ahorita, esto no es solo de Guatemala, oye, esto es para todo el mundo, a venir, mire, ahí está la vacuna y si pasa algo malo yo quedo exento. No, señores, manos. Aquí hay responsabilidades. Por supuesto. Y los primeros responsables son ellos y no crearon la vacuna, pues. Exactamente. Vamos con datos. Vamos con datos, Julia, ampliemos la información. Claro que sí, Sandy. Aquí están los primeros datos que compartiremos. Vamos a ver qué dice el reglamento. El reglamento para la vacunación contra el COVID-19 es el Acuerdo Ministerial 40-2021. Artículo 1 del mismo establece que la vacunación, escuche usted esto por favor, es voluntaria, es universal, es decir, que es para todos y también es gratuita. Aquí que no le vengan a engañar que le van a cobrar algo y ahorita que no venga ningún fantoche farsante por lo privado decirle le vendo vacuna de COVID-19, no hay en Guatemala. Ahí está pues. Las personas que se vacunen firmarán un consentimiento, escuche usted bien esto, con el que ratifican que han recibido información sobre los beneficios y riesgos de la vacunación contra COVID-19, incluyendo posibles reacciones adversas serias que sean conocidas. ¿Esto qué es lo que yo entiendo? ¿Cómo lo interpreto? Lo interpreto o que va a empezar una campaña de sensibilización, que es lo que estamos pidiendo hoy abiertamente acá, o que en todo caso, cuando vas a llegar a ponerte la vacuna, te van a decir, bueno, señorita Sandy Monroy, aquí está la vacuna, es universal, es gratuita, solo le advertimos que esta vacuna de AstraZeneca en algunos casos ha producido, qué sé yo, lo que ya es conocido en el mundo, en algunos casos que se daba al principio, cierta parálisis facial, cierta reacción adversa, para que tú conozcas y decidas en ese momento. Esto, si se hace así, como se establece en el reglamento, me parece lo honesto, lo adecuado, lo íntegro y me parece también lo que hay que hacer al final de cuentas, es lo ético.
Por supuesto, Julio, ya está el mecanismo entonces, la regulación que se va a tener para este proceso de vacunación nacional, mientras esperamos las dosis también. Así es. Para conocer cuál va a ser la logística que van a implementar, el control que también va a ser muy importante que puedan tener autoridades, porque también hemos sabido de algunos países donde hay dosis que han desaparecido, que pues están en investigaciones. Las que se perdieron en Sudáfrica, que no funcionaron. Pero imagínate, entonces al final creo que va a ser muy importante también que puedan establecer ese control y que puedan de esta forma también tener la supervisión constante, los efectos que puedan ir presentando las personas. Porque siempre hay efecto adverso. Exacto, y esto hay que tenerlo claro. Alguna persona puede tener alguna reacción como se tiene a lo mejor con cualquier vacuna. Claro, exactamente, claro. Entonces si usted se vacuna contra la influenza, puede tener algún tipo de reacciones, la fiebre que se puede ir presentando. ¿Pequeño malestar? Exactamente, entonces, ¿hasta qué punto esto va a ser normal y hasta qué punto también se debe ir notificando para que las autoridades también le den seguimiento, puedan ir haciendo sus anotaciones y hacer el reclamo correspondiente? Así es. Y por eso, Julio, yo quiero que también podamos ampliar un poco de la información sobre uno de los artículos que se agregan en este reglamento sobre los fabricantes de la vacuna. Esto vamos a recalcarlo mucho, así que le pedimos a producción de A la Medida que nos ponga estos datos en pantalla porque es bien importante. El artículo 2 se refiere a la responsabilidad que dice Sandy Monroy de los fabricantes de las vacunas. Señoras y señores, ustedes no las venden, pero son responsables, literalmente. ¿Por qué? Porque estas responsabilidades que va a adquirir el Estado guatemalteco vienen directamente de ellos, de quienes crearon la vacuna, y en todo caso tendrán que responder en lo civil, en lo penal o en lo que corresponda en su momento. Esperemos que esto no pase, pues al final de cuentas, ¿no? Se afirma que los fabricantes de las vacunas van a gozar de inmunidad de juicio por cualquier reacción adversa. Una fiebre, como tú decías, por ejemplo. Pero eso sí, a menos que esta reacción adversa, por ejemplo, sea la muerte, ¿cómo no van a tener responsabilidad? Claro. La tienen y completa. O alguna reacción adversa física grave, como una parálisis, por ejemplo, lo que hablábamos, que sea una mala conducta intencional de la compañía farmacéutica. Aquí toda la responsabilidad tiene que venir para ellos. Y el Estado de Guatemala tiene que asegurarse de eso. Y por lo menos reglamentado está. Y eso sí me parece muy prudente y muy conveniente. Además, el artículo 3 propone la creación de un comité de evaluación de reacciones adversas serias a las vacunas. Bueno, es un poco más de burocracia, pero creo que es necesario en este caso. Esta deberá investigar, esta comisión, y dictaminar, Sandy, si una reacción o evento adverso serio en la salud de las personas es consecuencia de las vacunas o no. También deberá determinar si debe existir alguna compensación por parte del Estado. Necesitamos los guatemaltecos, entonces, con lo que empezamos, la información, pero es bueno también que el Estado de Guatemala empiece a ponerse rígido. Señoras y señores de los laboratorios que sean, les vamos a comprar la vacuna, pero no están exentos ante cualquier situación grave que le pueda pasar a nuestros ciudadanos, y es parte de esa solidaridad y de esa corresponsabilidad, porque no es gratis la vacuna, la estamos pagando. Exactamente. Se dice que es gratuita porque en el momento no se va a hacer un pago, pero sabemos que también el dinero con el cual se han adquirido las dosis vienen de nuestros impuestos. Entonces, también es oportuno que ustedes puedan informarse. Y aquí, repito, uno, infórmense de las fuentes oficiales. Correcto. Porque también cuando ya la vacuna esté acá, puede existir una desinformación total, como ocurre cuando hay casos trascendentales, que a usted no le vengan a decir, mira, yo tengo la vacuna y se la consigo más rápido si me da tanto de dinero, porque también hay mucha gente que ya quiere vacunarse, entonces claro. No, eso no se va a poder hacer. Entonces es importante que usted lo pueda ir identificando. Solo el Ministerio de Salud, que es el ente rector también, es el que va a distribuir estas dosis. No va a haber otra persona que va a hacer su jornada de vacunación y que cobra. No, ojo con eso. Y si se dan situaciones como estas, por favor, denúncielas, porque es necesario que nosotros también podamos controlar y ayudar a las autoridades a detectar anomalías. Muy bien, Sandy. La de cal, bien por el reglamento que ha hecho el Ministerio de Salud Pública, se necesita. La de arena, que la vacuna esté ya aquí, pues eso es lo que necesitamos más. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. No cambie, nosotros somos A la Medida. Ahora vamos con noticias nacionales, porque el partido Todos es el primer partido político en el que el Tribunal Supremo Electoral avala la integración del Comité Ejecutivo Nacional electo para el periodo 2020-2023.
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Todos recibió por parte del Tribunal Supremo Electoral el nombramiento encabezado por el secretario general Byron Rodríguez, quedando en firme la elección realizada en la Asamblea Nacional del 22 de noviembre del 2020. Hemos recibido el nombramiento ya del registro de ciudadanos que nos acredita como secretario general del partido y da posesión a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, a los puestos pues a los que fuimos electos en la pasada Asamblea General realizada en el mes de noviembre y que dio como resultado las diversas asambleas municipales, departamentales que se realizaron en torno en el año 2020. Somos el primer partido político hoy en día que satisfactoriamente realiza su Asamblea General Nacional y el resultado es que el registro de ciudadanos hoy nos da la acreditación de ley. Información, diversas manifestaciones se efectuaron el día de hoy por organizaciones campesinas que marcharon en las principales rutas de acceso a la capital y otros puntos del país. Una de estas se movilizó sobre el anillo periférico. Los manifestantes desde las tempranas horas de este jueves se reunieron en la ruta hacia el Atlántico, en la calzada Roosevelt, en el Obelisco y también en el puente del Trébol para iniciar su marcha rumbo hacia el centro histórico, concentrándose en la Plaza de la Constitución. El desplazamiento de estas personas generó, por supuesto, un caos vehicular por horas en la ciudad capital, situación que fue regulada por la Policía Municipal de Tránsito capitalina, sugiriendo a los pilotos vías alternas. Empredegua se pronunció respecto a esta manifestación, resaltando que se ha afectado la economía nacional, la cual se dio en medio de un momento muy delicado como lo es esta época del COVID y entorpeció el trabajo y la movilidad laboral de muchos micro, pequeños y medianos empresarios que salieron hoy a las calles a ganarse el sustento y a trabajar como lo hacen todos los días para sus familias. Creemos firmemente que es tiempo de activar la economía y es tiempo de activar la economía en la ciudad y también en el campo. Pero es importante no ponerle obstáculos a quien necesita salir a la calle a trabajar. Guatemala no está para politizarla, para confrontarla con manipulaciones que no ofrecen propuestas integrales. Los guatemaltecos sabemos que lo único que nos va a sacar adelante en este momento es trabajar y ser productivos. Por otro lado, pidieron a la población que continúen apoyando a los emprendedores y con ello beneficiar la economía local. Hay malas noticias para los guatemaltecos y esto porque el precio internacional de petróleo sigue al alza, se ubica ya en $60 por barril. Esto significa una cosa, va a incidir en el alza del precio de muchísimos productos, incluyendo por supuesto los de la canasta básica. Vea la información. Uno de los productos derivados del petróleo y que está mostrando un alza son las gasolinas. Autoridades del Banco de Guatemala señalan que el alza del denominado oro negro ha sido de 24% en las últimas semanas. Y ahí observen el día de anteayer y ayer un incremento adicional en el precio del petróleo. Se ubicó en 60.05. En lo que va del año esto ya significa un aumento casi de 24%. Que ya estaría superando la caída que observó en 2020, que fue de una caída de 21%. Dentro de todo, se espera, digamos, en los próximos meses que el precio del petróleo más o menos se mantenga. El escenario más extremo, un alza de hasta $63. En todo caso, en este momento, pues sí, definitivamente esto ha impactado el precio de las gasolinas, del diésel, y también eso se reflejó en la inflación de enero que nos diera a conocer el INE hace un par de semanas. Solo en el tema de las gasolinas, súper irregular, el galón ha subido en lo que va del año 3 quetzales con 20 centavos. Ha sido un gusto poderle informar y acompañarle así en el análisis de las noticias destacadas. Lo esperamos mañana en punto de las 9 de la noche. Feliz noche. Feliz noche, Sandy. Gracias por su sintonía. Chao.